son las leyes de la herencia de Mendel de 1865. Él fue el que, realizando cruces entre arvejas, dedujo leyes y puso orden en la genética, al punto que se lo considera el padre de la genética. La genética, desde el punto de vista científico, comienza con Mendel. En virtud de estos cruzamientos, encuentra, vamos a detallar todo esto aquí, encuentra que los caracteres no se mezclan, como cuando ustedes tienen pintura roja y blanca y esperan, digamos, de esa mezcla un rosa, ¿no es cierto? Eso no pasa en genética. Y puede ocurrir que ciertos caracteres se manifiesten en una generación dominantemente frente a otro y que en la segunda generación reaparezca un carácter que fue suprimido en la primera. De estas cosas dio cuenta Mendel. Para eso hizo utilizó 24.000 plantas de arvejas y dedujo dos leyes fundamentales, las cuales la que estoy reportando acá es una de ellas. Los siguientes descubrimientos vienen en 1868 por un químico, Miesner, que descubre un ácido débil, el ADN, en el núcleo celular de moléculas eucariotas. ¿Cómo determinó esto? Curiosamente, lo determinó a partir de observaciones químicas, experimentos químicos en pus, obtenidos de hospitales. Entonces esta es la primera referencia a la identificación química de lo que va a ser el material de la herencia. Fleming en 1879 realiza una descripción muy precisa que hasta hoy la consideramos, de la división celular, el procedimiento por el cual, macroscópico todavía, por el cual una célula se divide en una, esta en otras y así sucesivamente. La división celular que se llama mitosis. Después una serie de investigadores, Herwig, Beneder y Weissman, a lo largo de varios años, descubren y describen la meiosis, fundamental en la formación de las gametas, ¿no es cierto?, que son las células germinativas en el proceso de fecundación. Entonces ya por 1885 se sabía que el núcleo celular contiene la información sobre la herencia. El problema es la identificación de la sustancia, y eso llevó algún tiempo. Estos son los descubrimientos importantes del siglo XX relacionados con el ADN. Las leyes de Mendel, los descubrimientos de Mendel, fueron ignorados prácticamente, ¿no es cierto?, por la ciencia de aquella época, y recién en 1900 son redescubiertos por de Bryce, Correns y von Chapman. Todos lo hicieron de manera independiente uno de otro. Entre 1902 y 1903, Sutton y Boveri descubren que los genes, el material de la herencia, reside en los cromosomas. Sin embargo, no pueden identificar cuál de las dos componentes de los cromosomas, que es el ADN, el ácido deoxirribonucleico, o las proteínas, que son histonas, son los responsables por codificar la información genética. Entre 1909 y 29, Leven, un bioquímico ruso que se hizo ciudadano norteamericano, estudia la estructura química y el proceso de polimerización del ADN y llega a describir correctamente la forma como se forma este polímero. Recuerden, esto que está acá fíjense que es una repetición de exactamente el mismo patrón químico, que consta de un grupo fosfato, el fósforo está rodeado por 4 oxígenos, que está conectado a este anillo que se llama ribosa, es un azúcar, y después por el otro lado conecta con otro fosfato y con otra ribosa, y así siguiendo de manera alternada, constituyendo un polímero. Lo que distingue un monómero de otro en esta secuencia es este grupo que está aquí,
¿no es cierto?, que está conectado y que puede tomar uno de 4 bases nitrogenadas posibles. Sin embargo, el Ben comete un serio error, o un desconcepto. Él enumera la teoría de los tetranucleótidos, que dice lo siguiente: los polímeros de ADN consisten en una repetición de una serie de monómeros, donde aquí tengo la citosina, aquí tengo la adenina, timina y guanina, que son lo que caracteriza a estas bases. La repetición de esto KATG, KATG, es lo que él pensaba que era la estructura polimérica del ADN. Esto fue desafortunado porque desvió la atención del ADN como soporte de la información genética a las proteínas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un polímero tan aburrido como CATG, CATG, evidentemente es una combinación poco inteligente para explicar la diversidad, ¿no es cierto?, de la codificación genética de un ser vivo. El resultado es que la gente, los investigadores, derivaron su atención a las proteínas y hasta los años 40 muchos creían que ese era el sustrato de la información genética. ¿Por qué? Porque las proteínas son más ricas en combinaciones que los tetranucleótidos. De hecho, las proteínas, que están indicadas en la parte de abajo, son la unión de monómeros que se llaman aminoácidos. Acá tiene un aminoácido, 2 aminoácidos, 3, 4, etc. Un aminoácido se distingue de otro por uno de 20 posibles residuos laterales, que son químicamente diferentes. Como ustedes pueden imaginar, entonces, si yo puedo poner cualquier combinación de estos aminoácidos, significa de que yo tengo 20 a la n combinaciones posibles de un polímero de n elementos. Por ejemplo, si n es 4, eso ya me da 160.000 combinaciones. Es decir, la riqueza en combinaciones de las proteínas claramente sugerían que era un sustrato adecuado para contener la inmensa información de un ser vivo. Fíjense, esto que he dibujado acá son 4 aminoácidos. Yo puedo construir de estas cadenas 160.000 combinaciones posibles de las mismas. No es extraño suponer que muchos creyeron que este era el sustrato de la información genética. Pero esto no iba a durar. Aquí hay una serie de descubrimientos cruciales en la vía a la identificación del ADN y los mecanismos por el cual el ADN porta la información genética. Y este es uno de ellos. Griffith, en 1928, prueba una cosa interesantísima. Prueba que la virulencia del neumococo, es una bacteria, se llama neumococo 3, esto produce las enfermedades que ustedes conocen, puede transferirse de bacterias muertas de esta cepa a bacterias vivas de la cepa atenuada. Es decir, la cepa atenuada es una cepa que infectado un ratón, digamos, una persona, no le produce mayores consecuencias. En cambio, este que está acá puede ser mortal. Sin embargo, él prueba que células muertas de neumococo pueden transmitir algo, ¿no es cierto?, que él no pudo identificar a la cepa atenuada y convertirla en letal, en virulenta. En los 1940, en los años 40, los genetistas comienzan a estudiar bacterias y virus que infectan bacterias, los llamados bacteriófagos, o fagos simplemente. Literalmente significa que comen bacterias. ¿Por qué? Porque estos son los entes vivos más simples posibles. El virus sería, el fago sería el más simple posible, y por supuesto ya las bacterias ya tendrían una complicación muy grande, pero todavía mucho menor que un ratón, por ejemplo, o que una persona. Así es que los genetistas se organizaron en el llamado grupo de los fagos,
que concentraron sus esfuerzos en la determinación de las características genéticas en estos elementos más simples. Aquí viene un experimento fundamental. En 1944, Avery y colaboradores prueban que el ADN es el elemento transformador de los neumococos, de los que son inocuos a los que son letales. Es decir, específicamente encuentran de todas las transferencias que él examinó de proteínas, DNA, en ADN, encuentra que ADN es el responsable. Es decir, que en esta experiencia de Griffith, cuando se matan las bacterias del neumococo, queda algo de ellos, su material genético, que pasa a la cepa atenuada. Esto lo captura, tal como lo entendemos ahora, en su código genético y lo transforma en una especie letal. Esta experiencia es tan fundamental que muchos piensan, incluyendo a Watson, que Avery mereció el premio Nobel en fisiología o medicina solamente por esta experiencia crucial. En 1950 viene otra observación crucial de Edwin Chargaff. Chargaff lo que hace es examina la composición de adenina, timina, guanina y citosina de varias especies, de varios, digamos, bacterias, animales, y encuentra una cosa muy interesante. De acuerdo al Lebel, ¿se acuerdan que estaban las componentes estas en igual proporción en sus tetranucleótidos? Encuentra que eso no es cierto. Encuentra una variación de la composición relativa de estas bases nitrogenadas en el ADN muy variable de una especie a otra. Eso es muy interesante porque entonces eso significa de que los polímeros de ADN después de todo no son tan tontos. Y entonces ya yo tengo 4 nucleótidos de este tipo que puedo combinarlos dándome una cantidad de combinaciones que tal vez pueda hospedar la información genética. Fíjense, si yo tengo aquí 4 combinaciones posibles, entonces un polímero de solamente n elementos tiene 4 a la n posibilidades. Con n igual a 10, esto da ya 1.000.000. Resultado, entonces, el ADN es suficientemente variable como para hospedar la información genética que da cuenta de la diversidad biológica. Entonces, esta observación de Chargaff es una de las primeras observaciones de Chargaff. La otra observación, a la cual él no la entendió, es curioso lo que opina sobre eso, él encontró que si bien los porcentajes variaban, encontraba dentro del error experimental que los nucleótidos con adenina y en timina prácticamente coincidían. Es decir, la proporción de aparición de adenina y timina eran próximas entre sí, de la misma manera que eran aproximadamente entre sí los nucleótidos con guanina y citosina. Es decir, lo que se da a llamar las igualdades de Chargaff. Sin embargo, él no entendió el significado de esto, al punto que dice en el trabajo donde reporta el resultado, se puede verse que hay relaciones curiosas, pero posiblemente sin sentido. El desarrollo de la historia le iba a indicar que esta información era una información clave en la estructura del ADN. Y además, la estructura del ADN iba a explicar esta, llamada ahora regla de Chargaff. En 1952 se realiza otro de las experiencias fundamentales en la identificación del ADN como material genético. Hershey y Martha Chase, en 1952, realizan una experiencia fundamental. Se valieron de una licuadora para hacerlo, eso es una de las curiosidades, así que le llaman la experiencia de la licuadora, donde prueban, más allá de cualquier duda, que el material genético es ADN. Muy bien. Vamos ahora al punto de ver para entender.